Ya está. Eh, Buena tarde, bienvenidas a este espacio de reflexión pedagógica. Hoy platicaremos sobre la obra de William Frederick Pinar, que pues él nació en el país vecino del norte, en Estados Unidos, en 1947 y pues es considerado por muchos el teórico del currículum más importante en el ámbito internacional contemporáneo. Bienvenida, maestra Wendy. Buenas tardes, maestro. Gracias. Bienvenida, maestra Marta. Buena tarde, maestro. Muchas gracias. Bueno. Eh, ¿Cómo definiremos para empezar esta charla qué es el currículum según Pinar? Bueno, mencionar que para Pinar el currículum no es un simple documento que sea administrativo, es una conversación muy complicada y pues él lo define como un concepto altamente simbólico que vincula el conocimiento académico con un proceso de autoformación del individuo y el estado de una sociedad. También considera que es un espacio donde los docentes y los alumnos deciden qué recordar del pasado, qué creer del presente y qué esperar del futuro. Pero también, pues es una conversación que busca la comprensión, que es a través de la comunicación y todo esto siendo simultáneamente un proceso íntimo de reflexión y también un acto social. Además, pues se trata de entender cómo el conocimiento se entrelaza con la vida interior de las personas y con la realidad política y cultural que nos rodea. Exacto, maestra. Creo que esto significa que el currículum para este autor es un proceso muy dinámico en el que intervienen múltiples dimensiones. Uno es la experiencia personal de estudiantes y docentes, la historia, que es lo que hemos vivido y aprendido, el presente, cómo interpretamos y enseñamos ahora. El futuro son las expectativas y proyecciones, la cultura, la política y la sociedad. Además, Pinar introduce el concepto de currere, que plantea que el currículum debe entenderse como una reflexión sobre la propia experiencia educativa, es decir, como una persona que vive, una persona que interpreta y da sentido a su aprendizaje. Pero para entender esta complejidad debemos mirar atrás. El campo del currículum nació en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en medio de un debate sobre qué conocimiento es más valioso enseñar. Aunque hubo cátedras previas, se considera que el campo se inauguró formalmente en 1918 con la publicación del libro de Franklin Bobbitt de Curriculum. Entonces, pues nació de una necesidad de cómo organizar lo que se enseñaba en las escuelas en la sociedad en pleno cambio. Es decir, qué elementos, herramientas tenía que contar cada ciudadano para que se pudieran desenvolver de manera efectiva. Así es, maestro. Y en ese origen ya veíamos tensiones entre el humanismo, el enfoque que estaba centrado en el niño de Parker y Dewey, y el eficientismo social de Bobbitt y Charters, que buscaban preparar a los alumnos exclusivamente para la vida adulta y el trabajo. Bueno, pues continuando con este autor, en el bloque 2 el Pinar lo titula La crisis del desarrollo y la transición a la comprensión. Creo que en este capítulo pues se menciona el eficienticismo, y esto nos lleva a un momento clave que Pinar identifica como una crisis. Así es, maestra Marta. Entre 1928 y 1969, hay que recordar que el campo vivió bajo el dominio de la racionalidad tayleriana, o conocido como modelo de Taylor. Se trataba de un enfoque sistemático
y lineal que tenía que ver con el diseño curricular y una evaluación educativa, que fue desarrollado por Ralph Tyler en su obra en 1949, en su título, digo, perdón, libro titulado Principios Básicos del Currículo. Pues más que nada se basa en la lógica de que la educación debe ser un proceso muy limpio, muy ordenado, que permita alcanzar objetivos predeterminados. Sin embargo, esto se fue convirtiendo en el modelo más influyente en la planificación educativa, de tal forma que se convirtió en la Biblia de esa época. El problema radica o radicó en que el currículum se redujo principalmente a cuestiones burocráticas de diseño que perseguían objetivos y pues tenían una evaluación para medir esos objetivos, si se alcanzaban o no. Exactamente, y ahí es en donde entra Pinar con el movimiento de reconceptualización que fue en los años 70 y donde él argumentó que el campo estaba ya en crisis porque se centraba solo en el desarrollo, que él lo definía como el cómo hacer y se había olvidado totalmente de la comprensión que para Pinar era el que significa la experiencia educativa. Creo que esto es un diálogo fascinante. ¿Cómo pasamos de ver el currículum como un manual de instrucciones a verlo como un proceso intelectual? Antes el currículum se veía como un manual de instrucciones, algo rígido, técnico y prescrito, donde el docente solo debía seguir pasos, que enseñar cómo hacerlo y cómo evaluarlo. Era una visión centrada en la eficiencia y el control. Cuando se habla de verlo como un proceso intelectual, se refiere a un giro más reflexivo y crítico, como el que propone William Pinar. Aquí el currículum ya no es solo aplicar contenido, sino interpretar lo que se enseña, reflexionar sobre la experiencia educativa, cuestionar qué conocimientos son valiosos y por qué, relacionar la enseñanza con la cultura, la historia y la subjetividad. Pues creo que en otras palabras, el docente deja de ser un ejecutor y se convierte en un intelectual que piensa su práctica, y el estudiante pasa de ser receptor a un sujeto activo que construye un significado. Así es, maestra Marta. Fue un cambio muy importante de paradigma. Pues Pinar y otros académicos buscaron entender el currículum más allá de la función que se le venía dando como función técnica. Y pues sí, cambió el rol del docente eh, de manera muy significativa, hacer verlo como un ser intelectual, pero sobre todo que fuera el artista y que fuera capaz de la reconstrucción de toda esa experiencia que poco se tocaba, que era la parte subjetiva. Bueno, ahora bien, para Pinar había otro punto importante que fue la historia, la teoría y la diversidad, que fue el multiculturalismo y género. Y entonces, para entender esta teoría, pues Pinar nos dice que la historia es clave. Él divide la evolución de los Estados Unidos en tres periodos importantes, que fue para él la creación durante el año de 1828 a 1927, que pues este periodo marca el nacimiento del currículum como una disciplina en los Estados Unidos, impulsada por la pregunta que qué conocimiento es el más valioso de enseñar. Y pues el debate inicial para esto fue que surgieron tensiones entre el humanismo, el currículum que estaba centrado en el niño, que era liderado por Dewey, y el eficientismo social que buscaba preparar a los alumnos para la vida adulta de una forma más sistemática. Además, la crisis de la racionalidad tayleriana, que esta etapa pues estaba muy marcada por el ascenso y la posterior caída del modelo técnico administrativo, esto más o menos en los años 60. Y los movimientos por los derechos civiles, además de la guerra de Vietnam, que demostraron pues que el modelo técnico de Tyler era incapaz de explicar y además de abordar las crisis políticas. Eh, Todo esto pues dejó de ser como fabricar currículos para pasar a entender qué significaban estos procesos.
Y otra parte importante fue el punto de encuentro de teóricos en la conferencia de Rochester, que estos teóricos eran disidentes y rechazaban pues la burocracia educativa, que querían integrar ahora la historia, la filosofía y la crítica literaria en el estudio del currículum. Entonces, también podemos ver que hubo un periodo donde se marcó el nacimiento del currículum como una disciplina en los Estados Unidos que era impulsada por la pregunta que qué conocimiento era el más valioso de enseñar. Y dentro de esta historia, pues han surgido discursos muy específicos, por ejemplo, la teoría multicultural, que este es un enfoque educativo que reconoce y valora la diversidad cultural dentro de la sociedad y por lo tanto dentro de la escuela, donde su objetivo principal es que el currículum, la enseñanza y las prácticas educativas sean inclusivas, equitativas y representativas de distintos grupos culturales, étnicos y sociales. Así es, maestra Marta. Pinar explica que la raza es una construcción social que ha servido, él dice que para dos cosas, para la represión, pero también para la identidad. Eh, el multiculturalismo, pues, aparece como una tregua curricular entre los liberales y radicales, pero más que nada enfatiza que el estudio de la raza debe ser autónomo para comprender cómo afecta esto a la identidad. Pinar también menciona lo mismo con el género, que ocurre algo parecido. En el currículum, pues ha sido históricamente masculino y los estudios de género, pues han develado patrones de discriminación y exclusión. Pinar incluso utiliza el psicoanálisis para explicar cómo los docentes a veces han transferido relaciones patriarcales en el aula, en sus clases. También en su obra incluye la fenomenología y el método autobiográfico, que es el Currere. Aquí Pinar introduce el concepto de Currere, que plantea que el currículum debe entenderse como una reflexión sobre la propia experiencia educativa, es decir, como cómo una persona vive, interpreta y da sentido a su aprendizaje. Para Pinar, el currículum no es algo fijo ni técnico, sino una experiencia vivida, interpretativa y subjetiva, construida a través del diálogo constante entre el individuo y su contexto. Menciona también la subjetividad. Aquí hace una pregunta, dice, ¿cómo se conecta esto con la fenomenología? Bueno, la comprensión fenomenológica pues es el marco que de alguna manera atraviesa toda la obra de Pinar. Eh, Rechaza el racionalismo frío porque describe el pensamiento como ocurre en el mundo interno. Se trata pues de investigar la percepción humana y más que nada y la experiencia vivida de las personas. Bueno, y como ustedes lo mencionan, compañeros, desde ahí donde surge un aporte muy famoso de Pinar, que fue el método Currere. Y el método Currere, pues aparece en el marco del movimiento de reconceptualización del currículum, que fue impulsado por Pinar a inicios de la década de 1970. Y este movimiento surge como reacción crítica al modelo que ya existía, que era técnico y dominante. Y pues en este contexto, Pinar busca alejarse mucho del enfoque de Ralph Tyler y él propone una nueva forma de entender el currículum. Para él, los reconceptualistas intentan preocuparse pues de las experiencias internas y externas e intentan la comprensión de la naturaleza y de la experiencia educativa. Primero que nada, me gustaría mencionar que el concepto de Currere se presenta formalmente ya en la década de 1970 y fue ya publicado en 1975. Además fue presentado pues en conferencias académicas y el término currere proviene del latín que significa recorrer o correr el curso o vivir en el trayecto. ¿Y esto qué implica dentro del currículum? Pues implica transformar de sustantivo el plan
a verbo, que es una experiencia en proceso. Entonces es muy interesante conocer desde el punto inicial qué era el currere. Exacto, maestra. Currere es el currículum como verbo, como acción. Es un método autobiográfico en cuatro fases. La primera es la fase regresiva, que es explorar el pasado. La progresiva es la segunda fase, que es imaginar al futuro. La tercera es la analítica, que es distanciarse para entender la relación entre ambos. Y la sintética, que es reconstruir el presente integrado. Es decir, pues, compañeras, que para cambiar la educación, pues primero debo entenderme a mí mismo, pero también tengo que sumergirme en mi propia historia educativa. Y eso es lo que me va a permitir, pues, ese cambio. Bueno, también es importante mencionar que Pinar le dio énfasis a la función estética y a la internalización de la institución. Y este tema donde Pinar también rescata la función estética del currículum y eso me lleva a plantearme la siguiente pregunta, para que me ayuden compañeros, ¿por qué será importante el arte? Bueno, pues para William Pinar el arte era importante, es importante porque permitía y permite comprender el currículum más allá de lo técnico y lo convierte en una experiencia viva, sensible e interpretativa, porque el currículum se ha vuelto muy instrumental. La experiencia estética, como dice Maxine Grein, nos empodera para buscar significado y romper con con lo banal. El arte compromete, muestra con nuestra capacidad para actuar. También, por otro lado, compañeras, no podemos olvidar que hay otra parte que tiene que ver con la comprensión institucional. Pinar siempre estuvo en contra y criticando lo que era la parte de la burocracia, y él mencionaba cómo los políticos han secuestrado el currículum mediante exámenes estandarizados y que en la actualidad todavía lo seguimos viviendo. Él propone una reconstrucción intelectual, dice él, que donde la escuela sea una plaza cívica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se refiere a una transformación del aula y la escuela, pero que vaya a un espacio de deliberación democrática, crítica y humanista. Esto es en contraposición a un simple centro, él dice así, de entrenamiento técnico o en su caso de memorización, eh, así como mecánica estandarizada. Y ahora esa conversación pues ya no es solo local, también se vuelve internacional. Y hablando de este tema, me gustaría mencionar que en el caso de México, el proceso se ha dado de la siguiente manera. Por ejemplo, en México ha habido una participación activa donde ha sido una parte fundamental desde 2003, donde hay expertos nacionales que empezaron a interactuar frecuentemente con pares internacionales. También ha existido la resistencia a la estandarización y Pinar identifica que en México existe un grupo de curricularistas que lucha contra presiones de globalización, las cuales pues imponen tendencias de innovación y de rendición de cuentas. Y por último, pues con una identidad local. El objetivo en México no es nada más copiar modelos extranjeros, sino utilizar el diálogo internacional para entender mejor lo que es propio y fortalecer la autonomía frente a otras políticas externas. Así es, maestra. La internacionalización en el proyecto actual de Pinar busca una visión cosmopolita, donde expertos de todo el mundo, como en la Asociación de la DIAX, dialoguen sobre sus historias nacionales sin uniformarse bajo la globalización. Esta organización, pues, se dedica al estudio, al desarrollo y difusión de la teoría del currículum. Su objetivo principal es promover el diálogo global entre investigadores, docentes y especialistas en educación sobre cómo se entiende y se construye el currículum en distintos contextos culturales.
Para ir cerrando, compañeras, ¿qué les parece si vamos dando algunas conclusiones que van a girar en torno a la siguiente pregunta? ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre la importancia del currículum en la educación según Pinar? Primero, considero que el currículum es la base de la democracia. No es solo el responder exámenes, va más allá. Es el cultivar el pensamiento original de las personas y además, pues, hacer la independencia mental. Sin el currículum, considero que la enseñanza pierde su sentido intelectual. Bueno, pues yo también añadiría que el currículum es un compromiso ético con la alteralidad. Es la oportunidad para que el estudiante se encuentre a sí mismo y al mundo que habita a través del conocimiento académico. Y pues finalmente, podemos decir que la comprensión del currículum es un proceso complejo que tiene que ver con la autoformación y reconstrucción, tanto de la parte subjetiva como de la parte social. Otra parte interesante sería interpretar el mundo, que es algo muy complejo y muy complicado, pero ese sería el primer paso para cambiarlo, perdón. Y pues bueno, de esta forma es como hemos llegado al final de esta charla. Muchas gracias, maestras. De mi parte, les agradezco y que tengan una excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra. Interesante la charla del día de hoy y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, maestro Rubén, maestra Wendy, muchas gracias. Hasta la próxima.